un tema que creo que nos toca a todos muy de cerca. Lo teníamos programado hacía algunos meses, pero justo ha coincidido con la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, que creo que es muy importante reflexionar sobre las consecuencias, que una de ellas es precisamente los migrantes, los refugiados, el asilo, etcétera, ¿no? Entonces, Juan Carlos Velasco es un profesor del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de monografías como La teoría discursiva del derecho, Habermas, el uso público de la razón, que ojalá el año que viene podamos tener un curso específico sobre Habermas, y El azar de las fronteras, que tenéis en Metalibrería, que es un texto que nos ha costado mucho conseguir y que creo que es bastante interesante para que podáis adquirirlo. Él es coeditor de dos publicaciones en inglés, Los desafíos globales para la democracia liberal y Desafiando las fronteras de la justicia en la era de las migraciones. Y recientemente ha publicado en este año 2022 un libro en Tecnos, el libro de Habermas, Refugiados, Migrantes e Integración. Lidera un grupo de investigación sobre cuestiones de filosofía política en el Plan de Investigación Desarrollo del Plan Estatal, y el último de estos proyectos lleva por título Fronteras, Democracia y Justicia Social, y Justicia Global, perdón. Es autor de muchos artículos sobre filosofía práctica, con especial atención a los temas de políticas migratorias, justicia global, democracia deliberativa, diversidad cultural o discriminación positiva. Y justamente el día 8, en la revista The Conversation, que os recomiendo porque es muy interesante, acaba de publicar la respuesta europea a los refugiados ucranianos. ¿Una excepción?, se pregunta. Y sin más, cuando quieras, Juan Carlos, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Margarita, por tu presentación y sobre todo por tu invitación a participar en esta serie de conferencias que vosotros organizáis desde esta librería, una librería que sirve para difundir, hablar y pensar filosóficamente, ¿no? Y creo que es una buena iniciativa y yo agradezco que me hayáis dado la oportunidad de participar en este foro. Efectivamente, lo que voy a hablar tiene ahora una actualidad sobrevenida, pero bueno, llevamos muchos años, por lo menos 3 décadas en Europa, de alguna manera sometido al desafío de las migraciones. Estamos en la era de las migraciones. Y ahora tenemos una actualidad sobrevenida como es la llegada masiva de refugiados ucranianos a la Unión Europea. Sobre lo cual voy a reflexionar y de alguna manera voy a reproducir precisamente las reflexiones que están vertidas en este articulito que ha aparecido recientemente en The Conversation. Me gustaría empezar reivindicando el valor de la filosofía precisamente para pensar sobre las migraciones y reivindicar también las migraciones como tema filosófico. No siempre ha sido así. Durante mucho tiempo ni las fronteras ni las migraciones han sido tema de interés para el pensar filosófico, ni incluso para el pensar filosófico-político, pero llevamos ya también unas décadas pensando en eso y hay toda una serie de autores como Joseph Scarens o como Michael Walzer o como Ayelet Sachar, que llevan tiempo pensando sobre migraciones y han convertido las migraciones realmente en tema filosófico. Bueno, pues sin más preámbulo voy a empezar un poco mi disertación y voy a señalar un pequeño marco
de las condiciones demográficas y las condiciones actuales de la globalización. En el año de la globalización de las migraciones, en el año 2000, el número de migrantes internacionales, esto es, de personas que vivían en un país del que no eran originarios, ascendía a unos 173 millones. Desde entonces, los flujos migratorios, incluyendo los protagonizados por refugiados que huyen de zona de conflicto o de emergencia ambiental, se han incrementado en un 50%, algo más de 108 millones, hasta alcanzar en el año 2020 la cifra de 261 millones, lo que representa el 3,6% de la población mundial, lo equivalente a un país como Indonesia, que es el cuarto en el ranking mundial. Y es muy probable, como sostiene Hartman y Sassenberger, que hasta el momento tan solo se haya puesto en movimiento una fracción ínfima de los potenciales migratorios existentes en el mundo. Para una parte relevante de la opinión pública de los países más prósperos del planeta, y en particular para los distintos países de la Unión Europea, que no son ni los únicos ni los mayores receptores de flujos migratorios, este escenario de 280 millones de migrantes es percibido como una crisis migratoria de magnitudes inmanejables. Y la percepción, esté fundada o no, es siempre un dato relevante, sobre todo cuando es una percepción social. Las migraciones se han convertido en un tema que polariza fuertemente el debate público. Y como ustedes saben, polarización es una de las palabras clave del presente. Una percepción distorsionada del complejo fenómeno migratorio está detrás de la confianza que numerosos ciudadanos depositan en líderes populistas que, alentados por la xenofobia y el racismo contra refugiados e inmigrantes, desean recuperar políticas proteccionistas, revertir la globalización y erigir muros y vallas. Este extendido estado de opinión incide obviamente en la recepción de migrantes y refugiados, que se topan por doquier con un sinfín de trabas que les dificultan enormemente sus objetivos de integración, empezando por el acceso al territorio del país de destino. A lo largo de esta intervención argumentaré a favor de buscar alternativas al blindaje de fronteras, la única opción que se suele poner encima de la mesa. Trataré de pensar en soluciones que sean compatibles con valores democráticos tan básicos como la solidaridad, los derechos humanos y la justicia social que dice defender la Unión Europea. Pero antes de proponer este tipo de planteamientos alternativos, voy a analizar en primer lugar el sesgo general de las políticas migratorias en nuestros días. Y en un segundo momento voy a examinar cuál es, más en concreto, la política desplegada por la Unión Europea. Primer punto, fronteras fortificadas. Un dispositivo de cara a la galería. Hasta hace poco se podía pensar, quizás ingenuamente, que con la globalización las fronteras acabarían diluyéndose. Pero la historia no ha transcurrido precisamente por esos derroteros. El optimismo cosmopolita que sobrevino, aunque fuese de modo efímero, tras el final de la Guerra Fría, dio alas a la idea de que un mundo sin fronteras era posible. Pero lo cierto es que los procesos globalizadores de los últimos 20 años han llevado no a la disminución de las fronteras, sino a su proliferación. De hecho, desde la caída del muro de Berlín, y apenas han pasado 30 años, se han trazado casi 30.000 kilómetros de nuevas fronteras como consecuencia de la creación de nuevos estados. De ellos, unos 12.000 kilómetros en Europa y más de 15.000 kilómetros en Asia. Pero las fronteras no solo han proliferado, sino que además se han fortificado con el fin de intentar detener los flujos de personas, algo que como tal
no forma parte intrínseca de su sentido. Fronteras y muros parece que son dos nombres de un solo concepto, pero no lo son. ¿Cómo se ha llegado a esto? No hay respuestas simples, pero voy a adelantar una que tiene mucho de descripción. Una hipótesis verosímil apuntaría al papel de los discursos que preceden a la implantación de determinadas políticas, sobre todo de aquellos discursos dirigidos a conformar prejuicios. La definición de la realidad mediante un lenguaje manipulado forma parte de la lucha por la hegemonía. La definición de la realidad mediante un lenguaje manipulado, este proceder también se da en el caso de las políticas migratorias, donde la implantación de medidas severas suele ir precedida por la difusión de un discurso manifiestamente antimigratorio, reforzado por la machacona labor de zapa realizada en los medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en los cada vez más decisivas redes sociales. En una primera fase se propaga un lenguaje y con él un nuevo marco ideológico y conceptual. Solo más adelante se desvela que el objetivo último no era otro que el de construir un cuadro mental políticamente explosivo que justifique la implementación de regulaciones migratorias virulentamente restrictivas. Con la adopción de un nuevo marco que prioriza la seguridad y la identidad colectiva, ya no queda ni rastro de la solidaridad ni de la justicia social. En este contexto, partidos políticos y gobiernos juegan a fondo la carta de la inmigración y utilizan el pánico a la invasión, sabedores que así obtienen considerables réditos electorales. Mano dura es la consigna que prevalece. No hay más objetivos que contener los flujos migratorios sin reparar medios. Como solución mágica se propone el cierre de fronteras y como supuesta panacea la erección de más muros. Poco importa que levantarlos resulte un esfuerzo bastante poco eficaz, aunque útil, eso sí, para quienes se lucran con su construcción, mantenimiento y vigilancia. Todo un mundo de negocios que florece a la sombra del Estado. Lo que sí se ve incrementado, en cualquier caso, es el peso asignado a la función discriminatoria de las fronteras, que se convierten en líneas del territorio donde tiene lugar la clasificación entre flujos deseables e indeseables, entre bienes y seres humanos, a través de dispositivos físicos y administrativos. No es casual que, como afirma Branko Milanovic, donde vemos a países contiguos, ya sea por tierra o agua, con grandes diferencias de ingresos, allí encontramos los lugares con las mayores barreras a la inmigración. ¿Cuál es el motivo? En términos monetarios, la ciudadanía de los países ricos es valiosa. Se están construyendo muros físicos entre jurisdicciones. En parte, como dice Milanovic, existe un enorme muro financiero entre ser y no ser ciudadano de un país rico. Entre los escenarios y paisajes más conocidos que se han visto modificados radicalmente en los últimos años, se pueden citar los siguientes: los que se extienden entre Estados Unidos y México, entre España y Marruecos, entre Israel y Palestina, entre la India y Bangladesh, entre Botsuana y Zimbabue, o entre Bulgaria y Turquía. El territorio fronterizo hispano-marroquí, en particular, es un buen ejemplo de lo dicho antes, pues está marcado por una enorme desigualdad. El nivel de renta español multiplica por 5 al marroquí, una brecha más abultada que la que separa México de Estados Unidos. Por norma general, y a diferencia de la Gran Muralla o del Muro de Adriano, durante las últimas décadas los elementos de contención se han ido erigiendo sobre el terreno fronterizo con el propósito no tanto de detener el avance de los ejércitos enemigos como el de impedir el tránsito de personas desarmadas. Pervive, eso sí, la necesidad de resguardar el territorio de los bárbaros, aunque ahora se les asigne la etiqueta de terroristas, de refugiados o migrantes sin papeles.
Con este objetivo se movilizan patrullas fronterizas, vuelos de observación, drones de la última generación equipados con cámaras, sensores de calor y movimiento, así como todo tipo de sofisticadas tecnologías. Asimismo, se intensifica y se refinan las medidas de control en los aeropuertos. Se implica a las compañías aéreas en la comprobación de la idoneidad de los pasajeros para acceder a determinados destinos. Se generaliza la exigencia de dotarse de pasaportes electrónicos o se desplazan preventivamente esos controles a los lugares de origen. A pesar de las enormes inversiones que se precisan, ni los muros, ni las alambradas, ni las demás medidas mencionadas logran impedir que los flujos migratorios continúen. Los migrantes, eso sí, se ven impulsados a optar por rutas cada vez más peligrosas y a utilizar medios ilegales para ingresar en el país deseado. Por mucho ahínco que se ponga, no hay medidas de control fronterizo que realmente sirvan para contener a quienes, azuzados por la desesperación, quieren salir de su propio país. ¿Qué sentido tiene entonces todos estos empeños de contención? Los muros que se han levantado con el fin de frenar la inmigración tienen, en su mayoría, mucho de artificio escenográfico, de cortina de humo. Se levantan como iconos de la exclusión de los otros con la esperanza de tranquilizar así a los propios, con la falsa imagen de un orden reconfortante. Pese a la apariencia contraria, los muros forman parte distinguida de esa concepción de la política que lo reduce a espectáculo. Se convierten a lo sumo en un icono generador de cohesión en una doble dirección. Gracias a los muros, quienes están dentro fantasean con compartir una uniformidad sobre la que construir una comunidad cerrada, mientras que hacia afuera, la imagen de fortaleza de los muros, que los muros irradian, cohesiona a quienes esperan agazapados en la frontera para poder cruzar algún día. Estos objetivos encomendados al control de las fronteras solo se cumplen si su carácter intrínsecamente artificial queda camuflado. En no poca medida, eso ya se ha logrado. La entidad de las fronteras, como la de los mismos estados, se impone a la conciencia de los individuos y aparecen ante sus ojos como realidades dadas e inamovibles, incluso como un fenómeno al margen de la política, sobre el que no cabe hacerse preguntas ni pensar alternativas, igual que sucede, por ejemplo, ante un terremoto o ante un tsunami. Si la frontera fuera un fenómeno natural de la suerte de los que acabo de citar, entonces habrían surgido al margen de la voluntad de los hombres. Pero sabemos que eso es una ficción insostenible y que son más bien un producto sociohistórico y que, por tanto, esos símiles no son pertinentes. Sería mucho más ajustado asemejar las fronteras a la sismicidad inducida por el empleo de técnicas de fracturación hidráulica del subsuelo, lo que se llama fracking, un fenómeno catastrófico en absoluto natural, sino provocado por la intervención humana. Como de las secuelas producidas por tales fracturaciones, también de los nocivos efectos generados por las fronteras, cabe pedir cuentas. Después de esta visión así general de cuál es el sesgo de las políticas migratorias en los últimos años en los países receptores de inmigración, voy a pasar al segundo punto de la intervención, que es el análisis de la política europea, lo que se llama la fortaleza Europa, un caso paradigmático de control migratorio. Bueno, pues a la hora de hablar de la gestión migratoria por parte de la Unión Europea, es preciso hacer una matización. En realidad no existe propiamente una política migratoria europea. Cualquier política migratoria que se precie de su nombre debe regular al menos dos cuestiones básicas. Por un lado,
unas medidas de admisión de extranjeros y, por otro, una regulación de la concesión de permisos de trabajo y residencia, así como del acceso a la ciudadanía. Pues bien, la Unión Europea como tal ha renunciado a diseñar y gestionar en común estos dos asuntos. La Unión Europea es un caso único en la geografía política mundial. Por primera vez en la historia, un grupo de estados soberanos han acordado abrir sus fronteras para dejar transitar libremente capitales, mercancías, servicios y personas. La Unión Europea ha dado este trascendente paso que en muchos aspectos representa un modelo para el resto del mundo. En un aspecto, sin embargo, no lo es, pues a la vez que se han abierto las fronteras exteriores, los Estados miembros han reforzado el control de sus fronteras exteriores con el fin de impedir, sobre todo, el libre paso de las personas. De facto, la Unión Europea ha hecho del cierre de fronteras exteriores su doctrina migratoria y de la lucha contra la inmigración ilegal su estrategia para implementarla. La puesta en marcha del espacio Schengen, esto es, la creación de una zona única para la circulación de personas y controles fronterizos internos, tiene como contrapartida el cierre hacia afuera, esto es, la implementación de una política común en materia de gestión de las fronteras exteriores severamente restrictiva. Para ocuparse de esta última derivada, en el año 2004 se creó la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores, más conocida como Frontex, que fue rebautizada en el año 2015 como Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, aunque manteniendo el mismo acrónimo. Desde su creación, su presupuesto se ha ido acrecentando de manera exponencial. Su misión consiste en la vigilancia e interceptación de los flujos migratorios en alta mar, con el consiguiente desplazamiento de las fronteras comunitarias aguas adentro. Con el tiempo se ha ido convirtiendo también en el brazo logístico y financiero de la Unión Europea en la devolución de inmigrantes irregulares a sus países de origen. El control de las fronteras exteriores de la Unión Europea ha dado lugar a la llamada Fortaleza Europa, que es mucho más que un recurso retórico. Es un estructurado sistema de control y vigilancia que se compone de tres pilares fundamentales. Un cerebro panóptico, un sistema común de control de las fronteras y una zona de contención de estados aliados. Incluye también una vigilancia capilar de los mares y una red de centros de detención, así como puestos avanzados en diversos países de África. Todo este complejo dispositivo anti-inmigración es una realidad que ha puesto las condiciones para que, ante la misma frontera de la Unión, sean terrestres o marítimas, pierdan la vida una infinidad de personas. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2021, fallecieron unas 80.000 personas al intentar entrar en otros territorios, en todo el mundo. De estas muertes, más de la mitad se registraron en el Mediterráneo. Estas personas lo que intentaban no era sino acceder al territorio europeo. Muchos perecen por omisión del deber de ayuda. No por casualidad. En este mar se registran cada vez más casos de barcos abandonados a su suerte, a veces dejados a la deriva, una vez que ya no tienen combustible, y que no son socorridos pese a la importante presencia naval y aérea en la zona. El control migratorio no se realiza tan solo en las líneas externas de Europa, también en su interior. En el año 2008 se aprobó una directiva comunitaria, conocida como la Directiva de la Vergüenza, que permite a los Estados de la Unión Europea retener en centros especiales de internamiento a los ciudadanos de países extracomunitarios que estén de forma irregular mientras se procede a su expulsión del país. Un internamiento que se puede prolongar
hasta los 18 meses. Con la cobertura de esta norma, no pocos refugiados e inmigrantes se ven sometidos a un estado de excepción no declarado, con suspensión prácticamente absoluta de las garantías legales. Esta es la situación de quienes, sin haber cometido un ilícito penal, son privados de libertad, desprovistos de sus derechos e internados en centros de reclusión, que no son otra cosa que auténticos limbos jurídicos, además de cárceles en la práctica. A partir de la última década del siglo XX, países como Estados Unidos, Australia o los que conforman la Unión Europea han ido cerrando deliberada y sistemáticamente la mayor parte de las vías legales para encontrar un refugio seguro. Para el 99% de los refugiados, el único camino para alcanzar la seguridad en alguna de las democracias prósperas del norte global es llegar al territorio y luego solicitar asilo. Como ha demostrado David Fitzgerald en su libro Refugio fuera del alcance, cómo las democracias ricas disuaden a los solicitantes de asilo, los estados evitan que los refugiados accedan al régimen de asilo con la manipulación de la territorialidad por medio de la extraterritorialización del control remoto y la hiperterritorialización de hacer microdistinciones en la línea fronteriza. Nos podemos preguntar por el tipo de pulsión que se esconde detrás de esta política de cierre de fronteras. Mi tesis es que lo que hay es una pulsión chauvinista. En el caso europeo habría que hablar de un chauvinismo del bienestar, un mal que aqueja a los países más pudientes y en virtud del cual se considera legítimo reservar los recursos de un país en beneficio exclusivo de los propios ciudadanos y restringir la entrada de extranjeros. Así, las acomodadas sociedades europeas, que no han sobrepasado ni de lejos sus propias capacidades materiales de admisión e integración de nuevos inmigrantes, ejercen una suerte de prioridad patriótica. A nivel global, Europa sigue ejerciendo, es cierto, un enorme atractivo para mucha gente en otros continentes, especialmente por su modo de vida. Pero vive Europa en una enorme contradicción. Según su propio sistema de valores, estaría obligada a mostrar una hospitalidad y una generosidad que en términos materiales podría asumir perfectamente. Pero, sin embargo, no se muestra dispuesta a hacerlo. La Unión Europea no actúa conforme a la propia imagen que se tiene de sí misma. Esto es como una potencia normativa, basada en los valores de la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la solidaridad. La política migratoria es, en la práctica, el talón de Aquiles de la Unión Europea, aquello que le hace salir de su zona de confort. Europa, por norma general, hace en sus fronteras abdicación de sus principios. ¿Hay alguna posibilidad que esto cambie? Bueno, dejo aquí ahora abierta la pregunta y esta pregunta la retomaré al final de la intervención. Tercer punto de la intervención es la propuesta en positivo, ¿no? Las fronteras abiertas como cuestionamiento del statu quo. Cuando se contemplan los actuales procesos migratorios desde una perspectiva global, el escenario óptimo sería aquel en el que todas las personas pudieran satisfacer sus necesidades en su lugar habitual de residencia y no se vieran impelidas a tener que emigrar, de modo que si emigran, lo hicieran de manera no forzada, sino realmente voluntaria. Al fin y al cabo, tan básico como el derecho a poder emigrar es el derecho a no tener que emigrar y poder permanecer en el propio país. Sin embargo, la realidad de nuestro mundo dista mucho de parecerse a este escenario ideal. Son muchas, demasiadas, las personas que ni pueden atender sus necesidades más primarias en su propio país, ni pueden desplazarse legalmente a otro país para lograr un nivel de vida decente. En no pocos casos, afrontan cualquier peligro y sacrifican lo poco que tienen con tal de poder acceder al territorio de sus sueños. Como ya he señalado, las fronteras no solo han proliferado últimamente, sino que además han devenido a instituciones selectivas y asimétricas
mientras que los empresarios y los trabajadores cualificados circulan con gran facilidad, quienes no pertenecen a estas élites apenas tienen posibilidades de emigrar dentro de un marco legal. Esta multiplicación de fronteras incide en una desigual capacidad de las personas para moverse a lo largo del mundo. Una capacidad vinculada caprichosamente a la suerte de caer en el lado equivocado de los trazados fronterizos. Es a esto a lo que he denominado el azar de las fronteras y a lo que he dedicado un libro. Y no voy a contar ahora el libro, pero hace poco leí un artículo de un periodista, de Daniel Verdú, hablando de Chipre, de Nicosia, y me pareció que una descripción que daba de la situación de Nicosia reflejaba muy bien lo que quería decir yo con el azar de las fronteras. Dice así: una decena de metros marca el destino de cualquier recién nacido en Nicosia. Si lo hace del lado turco-chipriota, el horizonte de su vida se limitará a un pedazo de tierra de un estado solo reconocido por Turquía. Si lo hace del otro lado, será miembro de la Unión Europea y libre de viajar por todo el mundo. Bueno, ese es un poco el azar de las fronteras, ¿no? En la medida en que la desigualdad socioeconómica consagrada por las fronteras no es en realidad una situación inevitable ni un producto de fuerzas fuera del control humano, sucumbir a la resignación no es una opción justificada. Pero para poder combatir dicha desigualdad sin incurrir en un activismo ciego, es indispensable, además de aportar un análisis, disponer de un plan de acción. Una vía para llegar a este nuevo escenario, quizás la primera, para aminorar el impacto de las desigualdades globales y cumplir con esos deberes de justicia, sería desplazar recursos, empezando por el dinero, allá donde están las personas más necesitadas. Si, como cabe observar, no existe en general voluntad de poner en marcha esta acción por parte de los países más prósperos, excepto en casos aislados y de limitada efectividad, una segunda opción sería permitir que las personas puedan desplazarse allá donde están los recursos y el dinero. Si se considera que aminorar las lacerantes desigualdades es un objetivo digno y deseable, entonces mantener cerradas las fronteras para preservar la integridad y el bienestar de la comunidad política solo puede considerarse un objetivo legítimo si se cumplen los deberes globales de justicia en materia de distribución. En nuestro día ese no es el caso. Es en este contexto en donde se formula la provocadora propuesta de abrir las fronteras, cuya mera formulación ya supone un profundo cuestionamiento del statu quo. Hasta aquí, muy resumidamente, el argumento normativo que apunta a lo estructural, pero hay otra dimensión que también hay que atender, la dimensión individual, incluso la dimensión existencial de quienes sufren los rigores de la desigualdad. Los migrantes y los que sueñan con migrar también tienen su propia concepción de la libertad, y muchos de ellos son efectivos campeones de la libertad, pero en su idea de libertad, la libertad de movimiento es un componente inalienable, algo que muchos autoproclamados liberales no son capaces de reconocer a todo el mundo. Cuando las condiciones materiales de existencia se vuelven adversas, cuando no insoportables, salir del propio país aparece en el horizonte vital con un vigor inusitado. La migración refuerza entonces su particular sentido de emancipación personal, de rebelión. Ejercer el derecho de fuga es un modo de ejercer la disidencia y el derecho a decir no, pero con los pies. El motor de esta revolución no es otro que la situación de permanente distopía en la que se desenvuelve la vida de tanta gente. Aquí no hay vida, la vida está en otra parte. Para las innumerables personas tratadas como material sobrante, el proyecto hoy más atrayente ya no es cambiar el sistema político y económico del país en el que viven, sino cruzar las fronteras y cambiar de país.
Sin duda, desde una perspectiva individual, para los habitantes de muchos países resulta mucho más fácil alcanzar el nivel de vida y disfrutar de las libertades civiles y políticas de un país como, por ejemplo, Suecia, emigrando hasta allí, que intentando cambiar el propio país para que funcione. Esto es justo lo que sucedió, por ejemplo, tras la disolución del bloque soviético en 1989, cuando muchas personas, especialmente jóvenes y con formación, no tuvieron paciencia para esperar a que el este acabara siendo como el oeste y emigraron. En un mundo convertido en aldea global, la gente compara sus vidas no con la de sus vecinos, sino con la de los habitantes de los países más ricos del planeta o con quienes disfrutan de un ecosistema mucho más propicio. Dos situaciones que, aunque en principio sean dispares, suelen ir de la mano. Dado que la reflexión que aquí presento no está planteada como un mero ejercicio de diversión intelectual, sino alentada por el interés práctico de transformar la vida y la realidad social, trataré de ser mínimamente cuidadoso en el somero esbozo de esta propuesta. De ahí que evite recurrir a la idea de un mundo sin fronteras, que no cumple con las mínimas condiciones de viabilidad en el actual contexto geopolítico. Mucho más matizada, y por ende comparativamente más realista, es la idea de fronteras abiertas, que aunque vaya más allá del statu quo, no cuestiona la vigente división del mundo en estados soberanos. Esta propuesta requiere, no obstante, de algunos ajustes para poder ser implementada, de los que ahora solo mencionaré algún detalle. En primer lugar, no se trata de que las fronteras desaparezcan, sino que se modifiquen tanto las funciones regulativas que se les atribuyen como el modo de gestionarlas. Persistirían, eso sí, en cuanto a demarcaciones territoriales de entidades estatales independientes y, por tanto, de ámbitos jurisdiccionales diferenciados. En segundo lugar, no estarían descartadas las restricciones coyunturales al tránsito fronterizo en caso de acontecimientos excepcionales. Las autoridades estatales estarían facultadas para restaurar los controles fronterizos si concurren determinadas circunstancias, entre las que cabe señalar, por ejemplo, que se haya declarado una grave pandemia o que en el interior del propio país se registren catástrofes naturales, conflictos bélicos o situaciones de riesgo inminente de ataque terrorista. En todo caso, estas circunstancias deberían estar tasadas para impedir la discrecionalidad gubernamental y evitar que la posibilidad de imponer restricciones dé pie a limitaciones de medida de la libertad de movimiento, libertad que en todo caso tendría que constituir la regla general. Esta propuesta de un mundo con fronteras abiertas es, en gran medida, un espejo invertido del tenor real en donde se desarrollan a diario las políticas migratorias. Pero ojo, esta propuesta no trata de perfilar un paraíso en la tierra, sino de señalar simplemente una vía para minimizar los grandes y constantes males generados por la obsesión del control en la que está atrapada la mayoría de los estados. No se presenta como una panacea y su administración debe ir acompañada con la implementación de otras medidas, que podrían ir desde la reforma de las instituciones económicas internacionales o la articulación de alguna suerte de impuesto redistributivo que favorezca una participación más justa de todos los recursos planetarios, hasta también pensar en la cancelación de la deuda externa de los países más pobres. Otra opción, en absoluto irrelevante, sería levantar los aranceles aduaneros a los productos agrarios provenientes de los países del sur global, de modo que o bien se dejan pasar a los emigrantes o a sus exportaciones. La apertura de fronteras adquiere, pues, un sentido más pleno si se piensa en conexión con otras iniciativas. En esta línea se situaría el Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada y Regular, rubricado en el año 2018 en Marrakech por 163 países, que señala la necesidad de aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Si los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera para que sus economías resulten sostenibles y paliar el envejecimiento de la población, un mínimo de sentido común exigiría que la migración no fuera
obstaculizada, sino más bien encauzada. Pero por razonable que parezca, afirmar esto es ir a contracorriente. Es indignante el cinismo de quienes afirman no posicionarse en contra de la inmigración en general, sino tan solo contra la inmigración ilegal. Pero ¿dónde están esos canales seguros y previsibles para poder entrar, por ejemplo, en España legalmente como inmigrante, excepto para algunos pocos temporeros que recogen frutos rojos o para deportistas de élite? ¿Cuál es su alternativa? ¿Que todo siga como estaba? Es urgente el establecimiento de mecanismos eficaces de inmigración regulada. Hay sin duda una variedad de argumentos a favor del derecho de todo Estado a controlar la inmigración y muchas consideraciones que sugieren que los países están obligados a mantener las fronteras abiertas. Frente a estos dos polos, se abre paso una tercera vía, que en combinación con argumentos de tipo realista defiende que un cierto grado de cierre de las fronteras es moralmente permisible. La complejidad de la situación no se deja atrapar en dilemas simplificadores y excluyentes. He de reconocer que la simplificación de las cuestiones complejas me produce una profunda irritación. Así, una vez que hemos convenido que la cosa no puede seguir igual, la cuestión crucial no sería decidir entre todo y nada, sino determinar en cada caso cuál es el grado óptimo de apertura o de cierre. Para concluir este apartado, insistiré en que las sociedades democráticas precisan debates públicos como agua de mayo. Debates que planteen escenarios alternativos al statu quo, sobre todo cuando se ha constatado que las cosas no funcionan como debieran. Este es precisamente el objetivo del argumento de las fronteras abiertas. Desafiar la complacencia, hacernos conscientes de cómo las prácticas democráticas rutinarias en inmigración niegan la libertad y ayudan a mantener la desigualdad injusta. El objetivo es, pues, introducir un elemento disruptivo en el discurso hegemónico sobre políticas migratorias. Esto es, romper con inercias mentales y cuestionar las rutinas en torno al tema de las fronteras y a su papel a la hora de definir la estructura básica del orden global. Y para terminar, voy a proseguir con lo que he denominado una coda, un final esperanzado, una coda esperanzada. ¿Cabría convertir lo excepcional en norma? Y aquí es donde quiero volcar mi reflexión sobre la acogida de inmigrantes, de refugiados ucranianos, ahora en estos días. Europa asiste en estos días a lo que muy probablemente sea el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de ucranianos en apenas 2 semanas. De momento, y en lo que respecta a la acogida de quienes huyen de los horrores provocados por la invasión rusa, la respuesta europea está a la altura del desafío. Y las fronteras se han abierto para darles refugio. Nada que reprochar, sino todo lo contrario. Pero esta primera reacción, que esperemos que se sostenga en el tiempo, no nos debe hacer olvidar otras experiencias no tan positivas. La impresionante ola de solidaridad que se registra ahora ante la llegada de ucranianos a distintos países de la Unión Europea y en particular a Polonia, pero también, entre otros, a Rumanía, Eslovaquia y Hungría, contrasta vivamente con la actitud de rechazo que no hace mucho se pudo observar en circunstancias sustancialmente no muy distintas. Los países que ahora se muestran más hospitalarios son prácticamente los mismos que no hace tanto, con más ahínco se opusieron a acoger refugiados y a consensuar un sistema de reparto solidario en la Unión Europea. Recordemos el férreo cierre de fronteras que diversos países de Europa Central decretaron ante la crisis que generó en 2015 la llegada de cientos de miles de refugiados que cruzaron el Mediterráneo huyendo de guerras, persecuciones y múltiples penalidades que en su mayoría eran sirios, iraquíes y afganos, o cuando no hace mucho, en otoño del año 2021, hace nada,
unos pocos miles de refugiados procedentes también de Oriente Próximo intentaron ingresar en Polonia desde Bielorrusia. Ante la disparidad de trato dispensado, cabría deducir que existen dos categorías de refugiados. Los nuestros, es decir, los auténticos refugiados, y los otros, los procedentes del tercer mundo, que no serían merecedores de nuestra solidaria acogida. El distinto entorno cultural, religioso e histórico del que provienen unos y otros, o si se prefiere, la percepción de una mayor o menor cercanía, parece ser la clave emocional sobre la que se asienta esta discriminatoria distinción. Pero con independencia de la valoración normativa que podamos emitir sobre esta evidente asimetría, que por desgracia no es privativa de los mencionados países, podemos extraer una lección más bien alentadora. En contra de lo que con grandes papajos se solía arguir en crisis de refugiados previas, la positiva actitud actual desmonta la habitual coartada de los países más prósperos. No podemos acoger a todo el mundo, porque no contamos con las condiciones materiales para hacerlo. En realidad, como es obvio en el caso de tales países, cuyas capacidades, estoy hablando de los países de la Unión Europea, cuyas capacidades nunca se han visto realmente sobrepasadas, el punto decisivo no estaba en una presunta carencia de recursos. Más allá de los medios que se cuenten, siempre limitados, abrir o cerrar frontera es más bien una cuestión de disposición. Cuando hay buena disposición, cuando hay voluntad política por parte de gobernantes y, muy importante, también de ciudadanos, pero para ello hay que cultivarlo, se abren fronteras, se arbitran procedimientos extraordinarios y se acogen refugiados. Esa parcialidad, ese trato asimétrico que damos a unos y a otros, nos habla también, sin duda, de la limitada capacidad moral de los humanos para extender nuestra responsabilidad ante quienes no son nuestros conciudadanos, esto es, a círculos más amplios que sobrepasen las fronteras estatales. A veces, como en esta ocasión, vamos algo más allá, pero nos resulta complicado en general adoptar una mirada realmente cosmopolita, que reconozca la igualdad, dignidad moral de todas las personas, de todos aquellos extraños que llaman a nuestras puertas. Nuestra sensibilidad moral se basa, es difícil negarlo, en la percepción de proximidad, y esta no nos la da únicamente la geografía, sino la disponibilidad de información, de imágenes, de compatriotas que están allí. La guerra de Ucrania la tenemos ahora mismo en el salón de casa, mientras que otros conflictos pasan desapercibidos o simplemente no los queremos ver. Si la reacción ante quienes llaman a nuestras puertas se pone ante un espejo, los europeos no quedamos tan favorecidos. Como decía Hartmann Schwarzenberg a principios del año 90, cuando se registró una importante afluencia de refugiados procedentes de la ex Yugoslavia, sobre todo a Alemania, querer diferenciar entre buenos y malos según el lema "yo soy quien decide quién es un auténtico peticionario de asilo y quién no", se contradice con el concepto central de asilo. Si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ningún Estado estaría autorizado a devolver o expulsar a persona alguna que huya de países donde su vida o su libertad peligre por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. A nadie se le oculta, sin embargo, que la vida de las personas pueden estar en peligro no solo por persecuciones de carácter religioso, político o étnico, que son los casos explícitamente amparados por dicha convención. Dignos de igual protección son también, como sostiene Habermas, aquellos que quieren escapar de una existencia miserable en su propia patria y deambulan a la búsqueda de un lugar donde recalar. No cabe disociar sin más
el asilo político y la migración que huye de la pobreza o de un entorno natural adverso, y menos aún esgrimir dicha diferencia como coartada para eludir obligaciones morales y también jurídicas contraídas por los países más prósperos, y entre ellos se sitúan sin duda los europeos, con obligaciones contraídas con los refugiados procedentes de las regiones empobrecidas del planeta. Dado el grado de imbricación entre ambas formas de movilidad humana, los migrantes económicos y climáticos no pueden ser excluidos sin más de los beneficios del derecho de asilo. Vuelvo ahora a la cuestión que dejé colgada al final del apartado anterior. Por norma general, Europa en sus fronteras hace abdicación de sus principios. ¿Hay alguna posibilidad que esto cambie? Parece que ahora está cambiando. ¿Sea por mucho tiempo? Por mucho que insistiera Francis Fukuyama, nunca llegamos al final de la historia. Pero sí parece más cierto que en Europa la historia disfrutó durante un tiempo de unas apacibles vacaciones. Algo a lo que la invasión rusa de Ucrania ha puesto término. ¿Será posible que por fin Europa despierte y asuma sus responsabilidades como mundo? No perdamos la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdonadme, me he extendido más de lo debido. ¿Sí, Margarita? Bueno, ¿puedes cerrar el PowerPoint? Sí, perdón. Sí. Sí, ¿no? ¿Ahora? Muy bien. Un segundo. Estupendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo y donde no cabe duda que la diferenciación entre los nuestros y los otros se hace muy necesaria, ¿no? Porque mientras estábamos viendo la cantidad de medios que se ponía para acoger a los ucranios, estábamos viendo asaltos a la valla de Melilla a la vez, ¿no? Y creo que realmente, bueno, son imágenes impactantes porque hay personas detrás de cada una de estas cuestiones, ¿no? Y no sé si alguien quiere hablar en Metalibrería. Si no, pues en Zoom, los que queráis hablar, me podéis pedir la palabra o abrir vuestro micrófono e intervenir directamente. Sol, si quieres hablar, abre tu micrófono. Sol, abre tu micrófono si quieres intervenir. A ver, ahora está bien. Ahora, exacto, sí, ya te oímos. Pero lo que tú has comentado de pasada es lo que yo quería decir. Parece que hay unos inmigrantes, unos refugiados que nos gustan y otros que no. Porque eso ha ocurrido. 500 han intentado cruzar la valla de Melilla y ha sido un problema y los hemos expulsado, y cuando no, les metemos en unos campos y luego los devolvemos. Y será que unos son rubios, muy rubios y blancos, y los otros de color más moreno y oscuro. Es que seguimos con esas ideas. El otro día una amiga mía que va a atender a una casa donde hay discapacitados, me decía que tenía contacto con 2 ucranianas y que son estupendas, porque claro, no es lo mismo las ucranianas, no me llegó a decir las moras, pero casi,
Y eso, a ver, en España, por ejemplo, en Madrid, quieren arreglar la Puerta del Sol, tirarla y volverla a hacer nueva. La Puerta del Sol está bien, que no nos guste alguna decoración, con limpiarla y barrerla y dejarla limpia, ese dinero no se puede emplear para atender a la gente que tiene necesidades, que no tenemos que irnos a buscar fuera, que los tenemos ya aquí. No hay voluntad ninguna de arreglar esa situación. Me parece a mí, ¿eh? No sé si el ponente estará de acuerdo conmigo, pero yo no le veo, no veo que haya voluntad. No, es que no lo veo, porque si hubiera voluntad, se hubieran tomado medidas. Hay bueno, hay algunos partidos políticos, pero no es necesario que seas de ese partido político. Es que hay gente que va por la calle y si ve a un grupo de gente del sur de Europa, bueno, de Europa, del norte de África, se cruzan la acera. Es que directamente se cruzan. Y en ciertos barrios no podemos vivir porque hay muchos inmigrantes o muchos dominicanos, por ejemplo, que sí, que montan son muy fiesteros y son muy molestos, pero no podemos, quiero decir que esta ola de solidaridad se puede acabar tal como ha llegado. Podemos dejar de ser solidarios en el momento en que se nos pida algo más. No sé, me parece a mí. Gracias, Sol. ¿Alguien más quiere intervenir? Y luego Juan Carlos comenta. Sí, desde aquí. Perdona, Camilo. Hola, buenas noches. Camilo va a intervenir. Luego, Juan Carlos, tú contestas. Vale. Buenas Dime. noches, Margarita, y a todos los presentes. Es un placer asistir a esta reunión y me pareció muy interesante y valiosa la exposición que trae informaciones, argumentos y datos que para mí son realmente novedosos. Yo quisiera simplemente apuntar algo al respecto. En el año 2016, recuerdo, yo vivo en Suecia, las fronteras de Suecia y Alemania se abrieron de par en par para la llegada de refugiados sirios, cuando se presentaba la gran crisis de la guerra de Siria, que ha devastado, pues como ustedes saben perfectamente, ese país a lo largo de los últimos 10 años. Alemania, en esa época estaba la canciller Merkel, como usted sabe muy bien, decidió abrir completamente la frontera para la recepción de los inmigrantes y refugiados sirios, ¿no? Fue un acto generoso, pero un poco excepcional en el contexto de la Unión Europea. Lo mismo que el gobierno sueco, que también abrió las puertas y aquí a Suecia llegaron en esa época más de 100.000 refugiados sirios. Pero después se cerraron. Después se cerraron porque muchísimos sectores políticos de la oposición sostuvieron de que eso era inaceptable, que una cantidad tan grande de refugiados no era posible sostenerse desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que ese fenómeno o ese argumento de las limitaciones de recursos económicos para atender y recibir a los refugiados que huyen de una guerra o de una ocupación militar, siempre es un argumento que pesa más en la conciencia de los ciudadanos que el sentimiento, la voluntad de solidaridad con los propios, cercanos o con los extraños. Cuando los gobiernos y las autoridades sostienen de que los recursos no son suficientes para atender o recibir a los refugiados, eso desde el punto de vista racional opera como el argumento más contundente para cerrar la frontera o por lo menos limitar de manera drástica el acceso de nuevos o más refugiados. Entonces, lo que yo quiero que usted me explique más es cómo desmontar o cómo contrarrestar el argumento de la falta o de la limitación de los recursos económicos de los estados
o de las sociedades que reciben refugiados para poder precisamente justificar o legitimar abrir las puertas, mantener las fronteras abiertas, como usted muy bien lo dice, para garantizar una inmigración regulada y ordenada. Es decir, ¿cómo usted podría o qué me puede decir para contrarrestar ese poderoso argumento de que los estados no tienen suficientes recursos para atender toda la cantidad de refugiados que necesitan acogida? Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. ¿Alguna palabra más? Sí, Aquí, bueno, no sé si se me oye bien desde el Zoom. Sí. Vale. Yo quería preguntar, bueno, en relación a un argumento que no has esbozado, o sea, has planteado, perdón, si podías esbozarlo más, que es en relación con la cuestión de hasta qué grado de legitimidad consideras que tiene la consideración de afinidades de índole étnico, lingüístico, cultural, religioso, etcétera, a la hora no tanto de determinar sí o no la inmigración, sino, por ejemplo, en términos redistributivos. Esto dentro de un espacio, por ejemplo, la Unión Europea. Esto lo planteo pensando en lo siguiente, y justamente en relación con lo que has comentado de la espectacularización política de las migraciones, tanto en sentido negativo como positivo. Por ejemplo, en el contexto del refugio ucraniano, tenemos que los países más próximos, como has dicho, tipo Polonia, no tienen inconveniente en hacer que las personas ucranianas accedan como refugiados a su país, mientras que sí tenían ese problema en relación con los sirios cuando Bielorrusia los desplazó a su frontera con Polonia. España, por ejemplo, se ha sumado a la cuestión del refugio y ha hecho bien. Sin embargo, por ejemplo, en relación con el exilio venezolano, España, que justamente se podría arguir en ese mismo sentido que tiene pues mucha más afinidad o que como queramos llamarlo, digamos que en parte ha dado la espalda a estos refugiados, ¿no? Tenemos que las oficinas de asilo en España llevan colapsadas años, con bajas de personal, al mismo tiempo que las peticiones, los peticionarios se incrementaban exponencialmente y que además el número de asilos y refugios concedidos bueno, era bastante bajo en relación con las peticiones que existían, y ya por último y en tercer lugar, que no se había creado un régimen de asilo especial como ocurre ahora, y ocurre bien, quiero decir, pero por ejemplo, ahora la gente que viene a la Unión Europea desde Ucrania no tiene que hacer una prueba de estas cuestiones, mientras que en otros casos, como fue el caso venezolano, sí se seguían los canales ordinarios de petición de asilo, en los cuales tú tienes que hacer una serie de demostraciones respecto a la situación de persecución en la que te encuentras, ¿no? Y ese no lo encontrábamos, y curiosamente ese era un caso que dentro del contexto de la espectacularización política española, bueno, en fin, Venezuela estaba todos los días en la prensa, ¿no? Sin embargo, esta cuestión pasó totalmente desapercibida o fue deliberadamente ignorada. Bueno, es como un comentario amplio sobre esas diferencias entre ambos casos, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues si quieres, Juan Carlos. Sí, bueno, todas las intervenciones más o menos coinciden en un mismo punto y ejemplifican de otra manera las ideas que ya he vertido durante la intervención. Es decir, que es ahondar mucho más en las disparidades de trato que se da y que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pondré más ejemplos. Por ejemplo, el caso de Dinamarca actualmente está empujando a los refugiados sirios que recibió hace 5 años, al mismo tiempo que está abriendo las puertas a los refugiados ucranianos. Dinamarca recibió a 35.000 sirios y tienen estatuto legal de asilo, y considera Dinamarca que ya se da condiciones para el retorno, lo que no es cierto. Por cierto, Siria fue bombardeada por misiles muy similares a los que están utilizando ahora mismo Rusia sobre Ucrania.
pero ahora se abren las puertas a los ucranianos. Lo importante se pedía también argumentos a favor de la apertura de las fronteras y para desmontar el supuesto supuesta dogma de que los estados tienen recursos limitados para acoger. Pues claro que cualquier estado tiene recursos limitados, forma parte de la condición humana y de la finitud también de nuestro planeta. Los recursos son limitados, pero no son igual de limitados en los distintos países del planeta. Hay países que tienen con mucho más margen para disponer de ellos. Y los márgenes de la mayoría de los estados de la Unión Europea no están sobrepasados para nada. Se está mostrando ahora y ¿para qué sirve, desde mi punto de vista, para qué sirve la situación actual, aparte de alegrarse de que se dé muestra de solidaridad efectiva, ¿no? Pues sirve para desmontar ese mito, ¿no? Ese mito de que no es posible acoger más allá de unas cuantas personas. Se pueden acoger cientos de miles, como se hizo en el año 2015-2016, que ha recordado nuestro compañero, tanto en Alemania como en Suecia, y se pueden acoger ahora mismo a millones. Ya se han acogido más de 2 millones y posiblemente se acojan a 4 o 5, que sean los que lleguen, y nadie dice que haya que cortar las puertas y cerrar las puertas a esos 5 millones posibles o más. Nadie lo dice en estos casos. Los recursos están ahí. Es que no es una cuestión de argumento de principios, esos son argumentos de hecho. Y el hecho es que sí hay. La cuestión de la acogida o acogida de refugiados por afinidades culturales. Bueno, ahora mismo hay, en cuanto al caso de los refugiados ucranianos, una avalancha de unos días y que todas se dirigen a los países limítrofes, ¿no? a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Moldavia también, países que son muy afines culturalmente. Posiblemente, aparte de la afinidad cultural, religiosa, les une también una cosa que no se cita, pero es lo más cierto, es el común horror a la potencia rusa. Eso aúna mucho, ¿no? Pero aparte de eso, esto solamente es el primer paso de la acogida. La Unión Europea no puede dejar que Polonia o Eslovaquia o Hungría carguen con todo el peso de esa acogida, que tendrá un coste económico muy considerable. Eso se tendrá que pagar entre todos, entre la Unión. Y también se tendrá que distribuir la población. Es cierto que la diáspora ucrania por toda Europa, que son más de 2 millones, en España más de 120.000, permite también distribuir de alguna manera estos refugiados. Y eso se hace de una manera por canales de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Pero también se tendrá que hacer por canales más oficiales. Y eso se podrá hacer de 2 maneras. Siempre habrá que respetar también la voluntad de las personas que disfrutan de la protección del refugio. No son cosas ni muebles que se puedan mover. Son personas que también tienen sus deseos y podrán acercarse a donde tienen familiares, a donde tienen vecinos, donde tienen parientes, y podrán acercarse también a los países donde se encuentren también más cómodos. Yo creo que eso forma parte de una buena acogida. Y el caso que menciona Fran sobre los venezolanos, tiene sentido que sea España el destino europeo de muchos de los refugiados venezolanos. Tienes razón en lo que dice, pero no totalmente. Es cierto que
la burocracia española para refugio es súper lenta y además, en parte, en los últimos 2 años, ha coincidido con la cuestión de la pandemia, lo cual todavía obstaculiza mucho más la acogida formal. Pero a los venezolanos se le ha dado carta blanca para entrar, sin más. Otra cosa es para darle la protección integral que supone ser beneficiario del derecho de asilo. Eso no se le está dando muy a cuentagota, a diferencia de lo que está pasando ahora, que se está agilizando muchas cosas en otros países. Pero no es que la acogida de venezolanos aquí no se haya cerrado las puertas, sino que se la ha abierto, pero no se le ha dado la protección de manera coherente. Bueno, no quería centrarme todo en la cuestión ahora de los 2 tipos de refugiados que de facto se está dando y se están visibilizando, ¿no? Ya os digo, ¿no?, que ahora mismo Suecia está intentando expulsar o que vuelvan a sus casas los sirios mientras acogen ucranianos. Buen caso de esa disparidad de trato, ¿no? ¿Alguno quiere tener alguna otra intervención? Hola, buenas noches. Pues como para que no hablemos solamente de esta distinción entre refugiados deseados y no deseados, pues me interesa un punto que cuando planteaste por primera vez esa idea de fronteras abiertas que hace varios años ya, pues tenía la impresión que lo entendías como una utopía, en cierto modo como una utopía que ayudara para concienciarnos de ciertas injusticias que ocurren en el mundo global. Y ahora veo que más y más le das ¿cómo decirlo? Que le das una aplicación también más concreta políticamente, con esa idea de una regulación internacional de flujos migratorios por vías legales. Y en esto habría que tener una forma de distribución también según las posibilidades de los países, si lo he entendido bien. Me gustaría que hablaras un momento sobre esto. Es así que lo que quizás antes era una utopía ahora va cogiendo forma de propuestas concretas políticas, o estamos tan lejos de eso que solamente sirve para sensibilizarnos y concienciarnos un poco de ciertas injusticias y de deberes que en realidad tendríamos. Sí que pienso que el fronteras abiertas en el mundo de hoy suena utópico. Y eso no es la concepción que yo tengo de eso, pero sí es la concepción el rebote que recibo cuando hablo de esto. Cuando hablo de fronteras abiertas, hay un porcentaje muy importante del público al que hablo que me dicen, pues esto no es posible, ¿no? Y lo que no es posible es algo, forma parte de la idea de utopía, pero la utopía forma parte, de la idea de utopía forma parte la noción de que no lo hay todavía en este mundo, aún, pero no que no sea posible. Para eso hay que diferenciar entre meras ensoñaciones utópicas y utopías realistas. En la idea, por ejemplo, de Rawls, muchos dicen que eso es un oxímoron. El propio Rawls debatía sobre eso, si era un oxímoron, utopías realistas. Pero yo pienso que para que las utopías, que deben guiar siempre la acción política transformadora, tienen que tener también
viabilidad y tienen que pesar el suelo. Entonces, hay que concretar la idea de utopía. Nunca pensé que la idea de fronteras abiertas fuese una utopía como tal, en el sentido clásico de nuevo diseño de una sociedad alternativa completamente distinta. Siempre pensé que, y sigo pensando, que las fronteras abiertas es simplemente una microutopía, un tipo de reforma política que permita enfrentarse con unas formas de injusticia muy concretas. Al igual que todos quienes propugnaban la abolición de la esclavitud, ¿no? Propugnaban por un cambio de algo impensable en ese momento, no querían cambiar todo en la sociedad, querían cambiar una institución que era muy importante en ciertas sociedades, pero una institución. No querían cambiar todo el régimen político. Abrir las fronteras tampoco es cambiar las sociedades, ni las prósperas, ni las medianas, ni las pobres. Es intentar remediar una fuente constante de reproducción de la desigualdad, ¿no? Y por eso yo no renuncio a la idea de utopía para describir lo que existe, para describir la noción de fronteras abiertas, pero le quito un poco de diapasón a eso de utopía para hacerlo también, por una parte, más viable y más efectivo, y para evitar también críticas que lo único que hacen es mejor déjenlo hablar, como si una utopía, eso son cosas de soñadores y eso no tiene sentido, ¿no? Yo quiero que este tipo de propuestas se tomen en serio. Por eso me interesa mucho todo lo que sea poder dar pie a discursos disruptivos, ¿no? Que rompan con lo que se está dando en la sociedad continuamente, que sean formas de romper con las rutinas y con las inercias, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus reflexiones de un tema tan candente y tan importante, ¿no? Para el mundo en general, pero para nuestro país, que somos una frontera muy clara. Y bueno, cuando queráis estamos por aquí para todo lo que os apetezca en el CSIC, en el Instituto de Filosofía, con quien tenemos muy buenas relaciones. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias